Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. Virce Acala y la herida que no cerró. No perdoné porque no olvidé. Cuando Virce Acala pronunció esa frase que retumbó como un trueno silencioso, no perdoné porque no olvidé, el mundo de sus seguidores se paralizó por segundos. No era una simple oración, era una confesión, una verdad profunda nacida del dolor. Detrás de esa aparente serenidad que siempre la caracteriza, se escondía una herida sin cicatrizar. Y esa frase fue la señal de que aún sangra, aún duele, aún quema. Muchos no supieron qué responder, simplemente guardaron silencio. Porque algunas verdades no necesitan explicación. Los rumores no tardaron en apuntar a Ibrahim Selik-Kol, el hombre con quien compartió tantas miradas y silencios. La química entre ellos siempre fue innegable, incluso cuando los labios callaban, los ojos lo decían todo. Pero algo se rompió, algo que no volvió a su lugar. Y hoy, con solo una frase, Virce Acala desenterró aquel capítulo que tantos querían dejar atrás. Las redes sociales se encendieron con interpretaciones, teorías, suposiciones, pero ninguna respuesta oficial. Porque a veces el silencio también es una forma de hablar. Virce Acala siempre ha sido fuerte, elegante y sincera. Pero esta vez, esa sinceridad dolía. Era como si hubiera estado conteniendo esa frase durante años, como si necesitara liberarse de esa carga para poder respirar. Y cuando lo hizo, el eco fue ensordecedor. ¿Qué fue lo que no pudo olvidar? ¿Una traición? ¿Una promesa rota? Nadie lo sabe con certeza. Pero la forma en que lo dijo todo. Fría, directa, sin dramatismo, sin lágrimas. Lo que más impactó no fue la frase en sí, sino la mirada que la acompañó. Una mezcla de cansancio, rabia y determinación. Como si finalmente se hubiera permitido soltar aquello que tanto la atormentaba. Algunos dijeron que fue un acto de valentía. Otros, de venganza. Pero todos coincidieron en que fue uno de los momentos más humanos y reales que Virce Acala ha compartido con el mundo. Y por eso, muchos la admiraron aún más. Mientras tanto, Ibrahim Selik-Kol guardó silencio. Como si esas palabras lo hubieran alcanzado directamente en el pecho. Él, tan acostumbrado a mantener una imagen sólida, ahora se encontraba frente a una acusación silenciosa pero demoledora. ¿Era culpable? ¿Se arrepentía? ¿Quería responder? Nadie lo sabe, pero el hecho de no decir nada también dijo mucho. Porque cuando el amor se convierte en dolor, a veces ya no queda nada por explicar. Las amistades cercanas a Virce Acala aseguraron que lleva años intentando sanar. Que la herida no está en lo que ocurrió, sino en lo que no ocurrió después. En la falta de disculpas, de gestos, de intentos de reparación. Y es ahí donde nace esa frase. No se puede perdonar lo que ni siquiera ha sido reconocido. Para ella, perdonar no es sinónimo de debilidad, pero olvidar sería una traición a sí misma. Por eso, eligió no hacerlo. Los fans, siempre atentos a cada detalle, empezaron a analizar publicaciones pasadas, entrevistas antiguas, gestos ocultos. En cada rincón buscaban pistas que explicaran esta confesión. Y aunque no encontraron respuestas exactas, descubrieron una nueva faceta de Virce Acala. La mujer que no teme mostrar su vulnerabilidad. Porque en un mundo donde muchos callan para evitar conflictos, ella habló para no seguir sufriendo en silencio. Lo más curioso fue que, tras la declaración, muchos seguidores compartieron sus propias historias de desamor no resuelto. Se sintieron identificados, comprendidos. Y eso convirtió a Virce, una vez más, en un símbolo. Pero no de perfección, sino de realidad. De esa realidad cruda que nos recuerda que todos, incluso las celebridades, tienen cicatrices. El impacto fue tal que incluso algunos colegas de la industria comentaron indirectamente el tema. Mensajes como algunas verdades duelen más que una mentira o perdonar sin olvidar es como nadar con una piedra en el pecho circularon en redes. Virce Acala no respondió a ninguno, pero sus ojos en sus últimas apariciones parecían menos pesados. Como si, al soltar esa frase, hubiera ganado un poco de libertad. En medio de todo, lo que más conmovió fue el apoyo femenino que recibió. Actrices, presentadoras, influencers, todas expresaron su solidaridad. Porque saben lo difícil de que es mirar al pasado y reconocer que algo aún duele. Y hacerlo públicamente, más aún. Virce Acala abrió una puerta que muchas mantenían cerrada. Una puerta de emociones que necesitaban ser escuchadas. Algunos medios especularon con una posible reconciliación que ahora se desvanece por completo. Las esperanzas románticas de aquellos que soñaban con verlos juntos otra vez se apagaron con una sola frase. Porque donde no hay perdón, tampoco hay retorno.
al menos no por ahora. Y eso fue lo que más dolió a los que aún creían en ese amor. No es fácil enfrentarse al pasado, menos aún cuando todo el país lo está mirando. Pero Birce no buscó compasión ni lástima. Solo dijo lo que sentía. Y eso es lo que la hace diferente. No busca quedar bien, ni vender una imagen. Busca ser fiel a lo que vivió. Y si ese camino la hace parecer distante o dura, está dispuesta a cargar con esa etiqueta. Cada vez que la prensa le pregunta por sus relaciones, ella responde con elegancia, pero firmeza. Nunca ha caído en el juego del escándalo fácil. Esta vez, sin embargo, necesitaba decirlo. Tal vez por ella. Tal vez por cerrar un ciclo. O quizás, simplemente, porque estaba harta de fingir que todo estaba bien. Y cuando una mujer decide dejar de fingir, el mundo tiembla. Hay quienes aseguran que esa frase fue el cierre definitivo. Que ya no habrá más alusiones, ni indirectas, ni recuerdos disfrazados de poesía. Que fue su punto final. Y que, desde ahora, solo queda mirar hacia adelante. Si eso es cierto, Birce Àcalay acaba de dar una lección de amor propio tan valiosa como necesaria. Porque a veces, amarse a uno mismo significa no perdonar. Desde que se hizo pública esa declaración, el interés mediático por la vida personal de Birce Àcalay se multiplicó. Pero ella no cambió un ápice su forma de actuar. Sigue caminando con la cabeza en alto, sigue sonriendo a los fotógrafos, sigue trabajando con la misma pasión. Como si esa confesión no la hubiera debilitado, sino fortalecido. Como si por fin fuera dueña de su historia. La industria, tan llena de máscaras y poses, no está acostumbrada a este tipo de sinceridades. Por eso sorprendió tanto. Porque fue un acto de verdad en un entorno de apariencias. Birce Àcalay no necesita escándalos para ser noticia. Le basta con ser auténtica y en este mundo de copias, eso vale oro. El impacto de esa frase aún se siente en el aire. No por el morbo, sino por la verdad que encierra. Una verdad que muchos callan, pero que ella decidió compartir y esa es la verdadera revolución. No el drama, no el escándalo, sino el coraje de decir lo que el corazón no puede seguir callando. En el fondo, lo que dijo Birce Àcalay no fue solo una frase sobre una historia de amor rota. Fue una reflexión sobre la memoria, el dolor y la dignidad. Una declaración que invita a pensar, a mirar adentro, a preguntarnos cuántas veces hemos intentado perdonar sin olvidar. Y cuántas veces eso nos ha roto un poco más. Pero ahora, Birce Àcalay camina más ligera. Porque ya no carga con lo no dicho. Y aunque la herida aún esté ahí, al menos ya no está cubierta. Ya respira, ya cicatriza, ya es parte de ella sin dominarla. Y eso, para quienes han amado de verdad, es un acto de valentía inmenso. Adiós.